Hola, profesor Reinaldo, yo soy Jeremy Cisnero y a todas las personas que están viendo este video, bienvenidos, porque hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fueron la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, sus respectivos países. Sabemos que tuvieron bastantes similaridades estas dos revoluciones porque persiguieron los mismos ideales, tanto como comunismo, el socialismo, revoluciones liberales, revoluciones como más de la época contemporánea. Para, para no andar con rodeos, vamos a iniciar hablando sobre lo que es una revolución. La revolución sabemos que es un cambio que viene a evolucionar un sistema que ya está establecido. Con esto trae consecuencias como sociales, como económicas, en distintos aspectos de una sociedad en sí. Sin más que agregar, comencemos con la presentación, hablando un poco sobre lo que yo establecí como introducción. Una revolución es cambio fundamental en la estructura del poder de la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo dependiendo de la estructura del mismo. Esta breve investigación se abarcará sobre lo que fue la famosa revolución cubana, que marcó un profundo trampazo y cambio en esta nación que aún perdura, y por otro lado se hablará también acerca de la revolución sandinista, que marcó un antes y después en la historia de Nicaragua. Y esa es prácticamente la razón de esta investigación. La importancia de esta investigación es entrarse más en la historia que nos rodea y que nos ha rodeado a lo largo del tiempo, ya que el que no conoce esa historia está condenado a repetirla. Comencemos con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un movimiento revolucionario cubano liderado por Fidel Castro y por el movimiento 26 de julio, su aliado en contra de la dictadura militar del Fulgencio Batista, que también era un dictador. La revolución comenzó en julio de 1953 y continuó esporádicamente hasta que los rebeldes finalmente derrocaron a Batista el 31 de diciembre de 1958, sustituyendo el gobierno. El 26 de julio de 1953 se celebra como el Día de la Revolución. El movimiento 26 de julio se reformó posteriormente, siendo las líneas marxistas-leninistas, convirtiéndose en el Partido Comunista Cubano en octubre de 1965. La Revolución Cubana fue la primera revolución comunista en el continente americano. La Revolución Cubana fue la primera revolución comunista también. La Revolución Cubana tuvo tres fuertes repercusiones nacionales e internacionales. Específicamente transformó las relaciones de Cuba y Estados Unidos, aunque los esfuerzos para mejorar las relaciones diplomáticas, como el del hielo cubano, cobraron impulso durante la década de los 2010. Inmediatamente después de la revolución, el gobierno de Castro impulsó un programa de nacionalización, centralización de prensa y consolidación política que transformó la economía y social civil en Cuba. La revolución cubana inició una era de intervención cubana en conflictos extranjeros en África, América Latina, el sudeste asiático, el Oriente Medio. En los 6 años siguientes a 1959 se produjeron varias rebeliones, principalmente en las montañas de Scambray, que fueron derrocadas por el gobierno castrista. El sistema político instaurado luego de la revolución, considerado por algunas organizaciones como Amnistía Internacional como autoritario y restrictivo, que fue considerado como gobernó Fidel Castro después que de la derrota de Fulgencio Batista, instauró su nueva forma de organización política, que se centraba en lo que era el marxismo leninista. Dice, la revolución cubana tuvo inmediatamente después de la revolución. El gobierno de Castro impulsó un programa de civilización, centralización y conciliación que transformó la economía y social en Cuba. Ya lo habíamos dicho esto. El sistema político instaurado de la revolución, considerado por algunas organizaciones como Amnistía Internacional como autoritario y restrictivo, se ha mantenido en el poder a pesar de las sanciones internacionales de los países alineados con Estados Unidos y de la caída del bloque socialista. El gobierno cubano ha sido acusado por sus detractores de violar los derechos como la libertad de expresión y la libertad de circulación. Al firmarse la disolución de la Unión Soviética en 1991, algunos analistas de la política internacional
política internacional señalaron que la caída del gobierno cubano era inminente. Se sostenía que frente al triunfo mundial del capitalismo y la democracia occidental, el embargo comercial y el deterioro de las condiciones de vida de la población cubana sería inevitable una sublevación popular en la isla. Sin embargo, las previsiones no se cumplieron. La revolución sandinista fue el proceso ocurrido en Nicaragua julio de 1979 hasta febrero de 1990 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, llamado así en memoria del Augusto César Sandino, que puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza, derrocando al tercero de Somoza, Anastasio Somoza de Baile, y sustituyéndola por un gobierno de perfil progresista de izquierda. La lucha contra la dictadura de los Somoza, que había comenzado a finales de los años 1950 del siglo XX, se intensifica significativamente en 1978 a raíz del asesinato del director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, que este fue el detonante para llevar a cabo la principal lucha y destronar a lo que era la dictadura somocista integrada por más de 45 años. En ese tiempo eran 44 años. En marzo de 1979 se firma el acuerdo de unidad por parte de los representantes de las tres facciones sandinistas y se decide impulsar la lucha. En junio se hace el llamamiento a la ofensiva final y la huelga en general, y el 20 de julio de 1979 la columna guerrillera entra a Managua con un amplio respaldo popular, consumado la derrota de Anastasio Somoza de Baile. La oposición armada fue organizada por los Estados Unidos, que formó la llamada Contra, que hundió al país a una guerra civil y pegó una presión sobre todos los campos posibles. Esto, junto con diversos errores del gobierno achacable al marxismo-leninismo de los sandinistas, llevó a Nicaragua a una posición económica crítica y social de las proporciones insostenibles, lo que causó que el FCLN perdiera las elecciones de febrero de 1990 frente a la Unión Nacional Opositora, una coalición que agrupaba a la mayoría de fuerzas opositoras a FCLN, presidida por Violeta Chamorro y apoyada por Estados Unidos, poniendo así al periodo revolucionario. Siempre como conclusión tenemos que siempre hay nuevos cambios en lo que es el sistema, hay nuevas revoluciones con diferentes enfoques ideológicos. Pero lo más importante es que tenemos que mantener nuestra posición en lo que queremos. Siempre habrán nuevos surgimientos de ideas, de surgimientos de querer evolucionar algo que está hecho, y es lo que hemos venido abarcando desde el inicio de la clase de historia política. La mayoría de la historia está compuesta por cambios, de ir de lo arcaico a lo nuevo, a lo más vanguardista, hablando económica y socialmente.